muy grato nuevamente dirigirnos a cada uno de ustedes con el saludo cristiano de paz. Dice aquí Santiago capítulo 3:2, dice así: porque todos ofendemos en muchas cosas. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Aquí hay una gran verdad, hermanas, una gran realidad que no la podemos negar, pero sí podemos aceptarla para instruirnos. Santiago dice que todos ofendemos de muchas maneras, ¿verdad? En muchas cosas. Todos, dice aquí la Escritura, todos ofendemos. Hay que reconocer eso, ¿verdad? Hay que tener humildad para saber entender esto, pero con el afán de corregir, de enmendar. Pero nos vamos a ubicar en la parte que aquí Santiago resalta, que si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, dice Santiago, que puede refrenar también todo el cuerpo. Esta es una ironía la que Santiago está diciendo, porque perfecto solo el Señor, ¿verdad? Y hablando de en palabra a un Cristo sin intención, hizo sentir ofendidos a los fariseos, ¿verdad? Señor, le dijeron una vez, con esto que dice nos ofendes a nosotros, y no era esa la intención de Cristo. Entonces nos vamos a enfocar, hermanas, en esto que dice Santiago, de ofendemos en muchas cosas, dice, y habla en palabras. Por eso la temática es la buena comunicación. Partiendo de aquí, hermana Verónica, ¿a qué le atribuimos la mayoría de nuestros conflictos, tanto en familia como social, como congregacional, como los conflictos en la iglesia? ¿En qué cree usted que deriva el que a veces nos metamos en problemas? Pues lo que deriva a que nosotros nos metamos en problemas es que no sabemos cómo expresarnos, cómo decir, porque a veces las cosas que nosotros decimos puede ser o sí son acertadas, ¿verdad? Y son buenas y a veces podemos tener el 100% de la razón, pero no sabemos cómo decirlas. A veces no nos detenemos en el porque decimos que mi carácter es fuerte, decimos nosotros, y yo así digo las cosas y no puedo decirlas de otra manera, cuando como seres humanos y personas y hermanos de la otra persona con la que nos estamos dirigiendo, si nos ponemos en los zapatos de ellas, ¿qué siente cuando nosotros le estamos hablando? Podríamos nosotros ver si le podemos hablar de otra forma. Si eso hiciéramos, no nos metiéramos en problemas, hermano Saúl, porque la mayoría de las hermanas, de las mujeres de la iglesia, nos metemos en problemas por eso, porque por no sabernos comunicar. Podemos decir lo que tenemos que decir como es. Muy bien. El hogar, pues igual, nos dejamos llevar por el enojo y por la razón que decimos que tener, y eso pues afecta mucho, hermano. Entonces podríamos decir, hermana, que usted cree que la mayoría de nuestros conflictos se debe a que no nos sabemos comunicar bien, no sabemos expresarnos. Sí podemos decir lo que nosotros pero ¿cómo tendría que ser, verdad? Y sí, hermana, eso todo tiene toda lógica, toda razón, porque así dice Santiago, ¿verdad? Que todos ofendemos en muchas cosas o de muchas maneras, pero él enfoca la parte principal en palabra, ¿verdad? Entonces, por no saber cómo expresarnos, cómo decir las cosas, es que nos metemos en problemas. Y también debemos de aceptar que a veces lo hacemos intencional, ¿verdad? Que ocupamos una palabra hiriente, una palabra con ironía para hacer sentir mal a alguien, pero eso es raro, eso lo hace solo una persona que no anda en el espíritu. Pero aquellos que andamos en el espíritu sí ofendemos, pero sin intención, por no conocer, ¿verdad? Sí, por eso estamos tratando este tema, para que el Señor a través de su palabra nos instruya cómo debe ser nuestra comunicación. Entonces ya aceptamos lo que dice Santiago, que entre las muchas cosas como ofendemos, la mayor es en palabras.
Ahora entonces, entendido esto, hermana Liliana, ¿qué se necesita entonces para una buena comunicación, para ofender menos, verdad? Porque de repente siempre alguien se va a sentir ofendido, aunque no sea nuestra intención. Pero para ofender menos en palabra, ¿qué necesitamos, hermana Liliana? Fíjese, hermano, que primeramente necesitamos tener sabiduría, ser sabios, entendidos, porque no de la misma manera que yo hablo, que le diga a mi hermana algo, usted la va a entender, porque a veces no somos iguales, no tenemos prudencia para dirigirnos a aquella persona. Eso, ¿verdad? La sabiduría, ¿verdad? Y el deber de nosotros es que debemos ser corteses siempre, pero muchas veces no sabemos cómo está la otra persona. Y ahí es donde se necesita la sabiduría, ¿verdad? Y tenemos que ser de bendición siempre, ¿verdad? La prudencia, ¿verdad, hermana? La prudencia. Saber cuándo conviene hablar y cuándo mejor calladito, ¿verdad? Saber en qué momento estamos, porque, hermanas, y muchas veces ni la verdad conviene decir a veces, ¿verdad? Cierto. Ahí viene la prudencia, ¿verdad? Ahí viene la prudencia. Porque fíjese, hermano, que nuestras palabras reflejan nuestra gentileza. No, y que también, hermana Liliana, de la abundancia del corazón. Habla la boca. También a veces lo que yo digo es en realidad lo que ando pensando, lo que ando sintiendo. Pero sabiduría, dice usted, hermana, sabiduría, ¿verdad? Porque a veces uno habla sin conocimiento de causa. Y es donde uno termina ofendiendo. Solo la colita oído uno de la conversación, ¿verdad? Y se mete uno, ¿verdad? Sí. ¿Alguna experiencia, hermana Liliana, que usted ha tenido amarga por hablar sin sabiduría o sin prudencia? Muchas veces, hermano. Muchas veces. Sí, por falta de sabiduría, por falta de prudencia. A veces pasando, vamos por ahí, solo oímos la colita, como dice mi hermana, ¿va? Y ya nuestro cerebros lo hacen grande, piensa una cosa, piensa otra, de dónde viene y por qué y para qué, sin saber de lo que hemos escuchado. Ahí está el problema, ¿verdad? Porque a veces escuchamos Tenemos mal. que pedirle al Señor que nos regale sabiduría, ¿verdad? Y mucha prudencia, ¿verdad? Para saber hablar, para sabernos comunicar. Pero yendo más a la palabra del Señor, hermana Verónica, utilicemos un pasaje, ¿verdad?, de la Biblia que nos dice cómo debe ser nuestra comunicación. Mire, dice Colosenses 4:6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Dos cosas nos dice ahí el versículo, ¿verdad? Dos cosas. Sean vuestras palabras con gracia sazonadas con sal. Es lo primero. Y luego, para saber cómo responder a cada quien. Pero en la primera parte, ¿a qué nos invita la Escritura? ¿Cómo debe ser? Que sea vuestra palabra siempre con gracia, dice. Lo que veníamos hablando, ¿verdad? Que sí podemos decirle a alguien lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer, pero con gracia. No es igual que yo le diga: mire, hermano Saúl, apúrese, haga esto. Con que yo le diga: mire, hermano Saúl, por favor, hágame esto, pero algo ligerito, por favor. ¿Cómo siente usted? ¿Verdad? Siempre algo mandona la siento. Bueno, yo sentí diferencia. Es porque yo soy así, ¿verdad? Bueno, pero... Y yo soy más frágil. Es que ese es el punto, hermano. Lo que usted está diciendo, va con gracia y con sal. Uno debe, digo yo, ¿verdad?, muy a menudo como sentarse a pensar cómo se siente la gente cuando yo me dirijo a ella, ¿verdad?, o a ellos. O sea, ponerse en los zapatos de ellos. Allí cabe el proverbio que dijo usted. ¿Cuál era el proverbio? Proverbio 25:11 dice: manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Así dice. Hay momentos, hermana Verónica, que hay que decirle a alguien que se equivocó, que no está bien lo que hizo, que hay que llamarle la atención. Y eso es donde viene la sabiduría, la prudencia. Y hoy lo que usted leyó:
cómo hacerlo con gracia, sazonado con sal, o sea, que aún la regañadita sea agradable, yo la tome positivamente, ¿verdad? Sí. A eso se refiere con gracia. A eso se refiere con gracia, así como yo le digo, ¿verdad? Ajá. El tono Imagínese de voz que es muy importante, el tono de voz. Alguien está con usted en la cocina y usted ve que lo que está haciendo así no le va a quedar bien X alimento. Hay que decirle, ¿verdad? Hay que decirle, pero imagínese que ese punto que usted ha tocado es bien grave, porque a veces en la cocina uno está bien atareado y está bien alterado y que las presionado. Y que tenemos que salir con la hora, entonces es bien difícil, y allí es donde se ha caído bastante en errores y en contradicciones que después cuando venimos a reaccionar ya hemos ofendido porque no hemos dicho las cosas con gracia. Correctamente. Sí, y lo he hecho, hermano. Ajá. Sinceramente, eso se ha hecho. Y después ya no quieren trabajar con uno, ¿verdad? Estamos tocando solo un área de tantas. Donde se ve afectada nuestra mala comunicación. Pero haciendo un ensayo, hermana, haga de cuenta que la hermana Liliana está haciendo arroz precocido. A ese no se le echa agua. ¿Cómo no? Poquita. Y el otro arroz que no es precocido, ahí con precaución. ajá, se le echa menos al que no es precocido. No. Va, pero piensen ustedes en algo que la hermana Liliana no está haciendo bien y usted tiene que decirle. ¿Cómo le diría, verdad? Pues yo le digo, hermana, el arroz no se hace así. Como es precocido, usted le va a poner, vaya, con el arroz precocido lo que tiene que tener precaución es con el fuego. Ah, con el fuego, yo decía el agua. No, el agua, el arroz precocido usted le puede echar un montón de agua que no le pasa nada. El arroz blanco no le puede echar mucha agua porque se arruina, se hace. Entonces, mal. ¿cómo le diría que no lo está haciendo bien? Mira, hermana, bueno, ni sé cómo decirlo. Mira, hermana, el arrocito blanco, si es blanco, ¿verdad? Me lo tuesta, por favor, con fuego lento, pero mucho tiempo. Y yo le voy a decir, ¿hasta cuándo, mi hermana? Bájemele por favor a la llave. Así le dijera yo. Pero ¿qué le parece si le dice, barbaridad, hermano, usted que no sabe? Que no sabe que el arroz no se le da mucho fuego. Ya la cosa cambia, ¿verdad? Ya ofendimos, ¿verdad? Sí. Por la manera, le está diciendo una realidad, una verdad, pero no estoy sabiendo cómo decirlo, ¿verdad? Así. Cómo decir. Y ese es el problema mayor de nosotros, que no está en lo que decimos, sino en la manera como lo decimos. Pero así como dice usted, mire, hermana, fíjese que le voy a explicar, ¿verdad? Aquí bájale un poquito al fuego, ¿verdad? Ahí le voy a avisar cuando se lo quite a llegar, porque a veces hasta le quítese, mejor yo lo voy a hacer si usted ni esto puede. No le vuelve a aquella hermana ni a ayudar quizás ni a dirigir la palabra. Solo es un ejemplo, ¿verdad? Lo importante también es después que las cosas han salido bien, no decir, miren cómo quedó. No que, miren, hermanas, cómo nos quedó, ya ven, qué bonita salimos, algo así. Pero eso en términos generales, hermanas, que nos escuchan, uno debe de hacer lo que dice la Biblia, con gracia sazonado con sal, aún para corregir, aún para llamar la atención. Uno tiene que saberlo hacer para que las personas hagan conciencia, reflexionen y cambien. Sí. Pero si no sabemos decir las cosas, ofendemos y encaprichamos a las personas. Y eso aplica en el hogar también, pues. Mire tanto hijo rebelde que hay y no pueden decir, es que no le decían nada en su casa. ¿Cómo no? Pero se lo decían gritándoselo, se lo decían tirándole un objeto. Así los hijos no hacen caso, más capricho agarran, ¿verdad? Entonces todos sabemos, tenemos que saber decirlo como dice la Escritura, y todos debemos de entender que nos vamos a morir en esto, ¿verdad? Pero hay que morirnos practicando por ser mejores, por ofender menos, con gracia sazonada con sal. Viera que a nosotros los pastores, pues esto es muy importante ponerlo en práctica, porque tenemos que llamar a hermanos, jóvenes, ancianos, adultos, para llamarles la atención
pero con la intención de edificar, de ayudarles a corregir, ¿verdad? Tenemos que tener tacto, ¿verdad? Para decir las cosas. Sí. Y ahí, hermana Verónica, hay que luchar con aquel paradigma nuestro. Es que yo así digo las cosas. ¿Verdad que no conviene? Y así decimos. ¿Verdad que no conviene eso? Que Dios nos ayude a moldearnos, Claro. ¿verdad? Es que yo así las digo, po. Y yo así soy. Y no es que esté enojada, pero yo así soy. Hay que cambiar todo eso. O sea, ahí tenemos que pedirle a Dios sabiduría y ponernos a pensar cómo le gustaría a mí que me dijeran las cosas, ¿verdad? Así es. Ajá. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude a Sí. cambiar esa forma que yo así soy, Es cierto. que yo así digo las cosas, que no, la Biblia dice que hay que decir las cosas con gracia, sazonadas con sal. Significa de una manera grata. Aunque usted corrija a alguien, pero esa persona en vez de molestarse le va a decir: gracias, hermana Verónica, nadie me había dicho lo que usted me ha dicho, y la forma, ¿verdad? Le agradezco. Que siente que por amor se lo dijo, ¿verdad? Pero con qué elegancia le está diciendo: hermana, tiene que cambiar. Porque muchas veces las personas lo toman personal. Sí. Creen que, como le caigo mal al hermano Saúl, por eso me dijo así las cosas. No, que no lo sientan que es personal, ¿verdad? Pero va a depender la manera como comuniquemos las cosas. Pero ¿qué más dice el versículo, hermana Liliana? Aparte de ser con gracia, con sal, ¿qué más dice que hay que tomar en cuenta? Dice, para que sepáis cómo debéis de responder a cada cual. Ajá. Nos está diciendo de que sepamos cada uno de nosotros con qué clase de persona estamos hablando. Muy bien, muy Ajá, importante porque eso. como ya estudiamos, ¿verdad?, los diferentes caracteres de cada Ajá. quien. Entonces, si yo voy a decir algo, la sanguínea no me lo va a tomar Como la como flemática. la flemática ni la colérica. O la melancólica. Entonces tenemos que saber cómo decirlo en el momento apropiado para no tener problemas después, porque así como en este momento para algunas es gravoso, para otras es agradable. Lo dijo ella por mí. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. O también dicen, pero que sea cierto lo que dice, lo que está diciendo. O sea, porque conocen nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, nuestro tono de voz muchas veces no es compartido con muchas personas, ¿verdad? Imagínense que con una hermana flemática, ¿cómo es el modo de tratar a aquella hermana? Imagínense si ponemos a trabajar dos así, o dos hermanas coléricas. Es un problema, hermano. Entonces tenemos que saber responder a cada cual. En otras palabras, hermana Liliana, hay que saber con quién estamos hablando, ¿verdad? Sí. Hay que conocer a la persona, hay que tomarnos el tiempo, porque sí, muy importante. Vaya un ejemplo, ¿verdad? Con el comentario que hizo la hermana, sabe a quién se lo dirige, Claro, la hermana Verónica. Sí. Y como ella la conoce, sabe que no se lo toma mal. Pero fuera otra hermana que no la conoce, que no es así su carácter, lo puede tomar a mal. Entonces la Biblia dice, imagínense cómo dice, que aparte que nuestra conversación sea agradable, sea edificante, ¿verdad?, también uno debe saber a quién se va a dirigir, Sí. para evitar malos entendidos. Porque lo que para usted puede ser gracioso, para la hermana Verónica no. No todos tenemos la misma capacidad de percepción, de entendimiento, y no todos vemos las cosas de igual manera. El mismo ángulo. Por eso es que uno se mete muy a menudo en problemas, porque trata a todos por igual en este aspecto de la comunicación, y no se puede. Todos somos distintos, todos concebimos las cosas de diversas maneras. Así es. Así uno debe de saber. O sea, la confianza que yo pueda tener con ustedes no es la misma con otras hermanas. No. Porque alguien lo puede ver a mal, ¿verdad? Pueden malinterpretar también las palabras. Hermanas, por eso hay que pedirle a Dios que nos ayude, ¿verdad? Sí. Porque no es fácil. Porque en la misma confianza que tenemos usted y yo, ella y usted, a otra hermana no le puede gustar cómo nos trata usted o cómo nos reímos. Eso es lo que no le puede gustar a alguna hermana.
solo con ellas es así, dice. Ajá, pero es la confianza que se da y si uno se ha dado a conocer. Hay hay hermanas que son más sensibles que otras, ¿verdad? Hay hermanas que son más fuertes. Aún las palabras que tienen muchos sinónimos, alguien le puede tomar otro sinónimo. De ahí es donde uno, sí, en síntesis o generalizando, uno debe saber con quién está tratando. No, ella no es la Liliana, ¿verdad? Es otra hermana a la que yo me voy a dirigir de otra manera, ¿verdad? Para no ofenderle. Sí, porque fíjese que yo les cuento a las hermanas, a muchas hermanas yo les he contado cómo a mí me enseñaron a cocinar en la iglesia, ¿verdad? Y había una hermana que a mí me enseñó a cocinar mucho, pero ella cuando yo no podía agarrar algo, como ella lo agarraba, ella lo que hacía era que me lo arrebataba de la mano y lo tiraba al huacal. Y me decía, oye, agárrelo y hágalo como yo lo estoy haciendo. Pero a mí eso yo les digo a la gente, que a mis hermanas que yo les he contado, que a mí eso nunca me molestó, les digo. Y yo trataba de salirle adelante a ella y que ella viera que yo sí quería aprender. A mí no me molestó. Y hablando esto con ustedes ahora, si quizás con otra hermana ella lo hubiera hecho, pues no sé cómo hubiera respondido la hermana. A mí personalmente no me molestó. Yo decía, sí voy a aprender porque ella me quiere enseñar. Y no tomaba en cuenta yo la forma de enseñar de ella. Nunca dije que era una mala persona, ni que me estaba maltratando. Ni aún pensé quizás ella es así. No, yo solo dije, yo agarro la masa de regreso y yo la vuelvo a echar. Entonces... Pero otra hermana no lo hubiera visto. No lo hubiera visto así, ¿verdad? Se va ligerito. Bueno, entonces yo, por el conocimiento que tengo de la hermana Verónica, es una mujer, es una hermana a la que yo, para decirle algo, yo no voy a andar con rodeos. No. Va, hermana Verónica, venga, platiquemos esto y esto. Pero habrán otras hermanas que lo mismo que le puedo decir a ella, tengo que arrodillarla, preparar el terreno, ¿verdad? Prepararla emocionalmente para cuando le diga lo que tengo que decirle, lo asimile. Eso es lo que nos cuesta. Eso cuesta. Saber que no todos tomamos la misma actitud ante las cosas. Tenemos la misma madurez, la misma capacidad, pero la Biblia nos llama a que tengamos cuidado con todo, ¿verdad? No salir diciendo, ay, esta hermana con media cosa se ofende, qué inmadura, qué niña. No. Uno que se considera más espiritual, más maduro, es el que debe saber cómo tratar a cada quien, ¿verdad? Pero a veces nos escudamos en eso. Mira, hermana, se sintió ofendida la hermana con lo que usted dijo. No, hombre, qué barbaridad. Para lo que me han dicho a mí, pues sí, pero es usted, ¿verdad? Pero ella no es usted. ¿Se comprende, hermanos? Sí. Muy bien, así es que el Señor nos debe de ayudar, ¿verdad? Pues, hermanas, hay mucho que aprender, ¿verdad? Está difícil este tema, ¿verdad? Hay mucho que aprender porque yo creo que por más que oigamos, no nos queremos educar, no nos queremos corregir, no dejamos que la palabra de Dios nos moldee y la palabra de Dios nos manda a tratarnos bien. Aquí hay una buena comunicación, ¿verdad? Y aquí no estamos hablando de que no vamos a decir la verdad, que no vamos a corregir, que no vamos a llamar la atención, pero hay que saber hacerlo. Y esto basta el hogar, ¿verdad? Cómo saber decirle a nuestros hijos, corregirlos, llamarles la atención. Cómo ustedes deben de ayudar a sus maridos cuando les dicen sus verdades, para que el hombre, en vez de que termine con la boca así estirada, pero que mejor les tire para besarla, ¿verdad? Gracias, amor, por lo que me dijiste, ¿verdad? Y eso es lo que no tenemos nosotros, hermanos. No le decimos a nuestros esposos los errores que cometen con gracia, no que como nosotros lo decimos. Imagine que lo pone usted a trabajar a su marido en la casa, ¿verdad? Y lo que le iba a hacer le quedó algo torcidito. Y le digo, si usted cree que por eso como es voluntariamente se lo quiso dejar así. No, lo que pasa es que ya no tenía las herramientas, pero no valora el esfuerzo de que su día de descanso usted lo tuvo ahí trabajando, ¿verdad? Entonces la comunicación es vital. ¿Qué más, hermana Liliana?
bueno, ya decíamos, ¿verdad? Saber con quién, ¿verdad? Saber con quién. Eso es importante, hermana. No se le olvide que no todos pensamos igual, actuamos igual, no todos tenemos la misma capacidad para asimilar lo que se nos dice. Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Qué más, hermana Liliana, habrá que tomar en cuenta? ¿Qué otro aspecto debemos mostrar? Debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Pues aparte de eso, ¿verdad? De saber con quién tratamos. De saber cómo comportarnos también, porque a veces nuestra manera de muy grosera muchas veces, ¿verdad? Entonces lastimamos a quien nos está oyendo o a quien nos podemos referir. También. ¿Y el aspecto emocional, hermana Verónica? Pues sí, fíjese que podemos ir a ver a una hermanita, ¿verdad? Que está enferma y a veces no sabemos cómo decirle: hermana, sentimos mucho que usted está enferma, sentimos su dolor, la amamos mucho, mi hermana, y esperamos que Dios pues tenga misericordia de usted y ya va a estar bien, hermana. Vamos a orar por usted. Sino que han habido casos, hermano, que algunas hermanas llegan a visitarle y ya se va a componer, hermana, cuando usted deje de hacer lo malo, entonces usted se va a componer. Se ha oído eso, hermano, y se ha oído que algunas hermanas piensan que la hermana está enferma porque ha hecho algo malo. Entonces el estado emocional de la hermana por la carga de la enfermedad, ¿y cómo le vamos a ir a decir que ya se va a componer? Hay que tomar en cuenta eso. Hay que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Cuando las hermanas acaban de tener bebé, a veces para nosotros es algo bien normal eso, pero cuando las mujeres acaban de tener su bebé, quedan en un estado delicado emocionalmente. Algunas están deprimidas, ¿verdad? Entonces no podemos ir nosotras a visitarlas. Y a veces se ha dado el caso que nosotras vamos a visitar y nos ponemos a platicar nosotras, a hacer bulla nosotras, sin saber que estamos al frente de un enfermo y que tenemos que respetarlo. Esos estados emocionales hay que tomarlos muy en cuenta cuando vamos a visitar, ¿verdad? Porque a veces se hace sentir al enfermo, se minimiza, ¿verdad? Como quien dice: ay, hermana, usted está muriendo por esto. Mire, yo tuve antes, conozco otra hermana que ella siente que... Mire, hermana, si eso que usted no es nada. Eso que usted tiene no es nada, hermana. Y yo hasta dicen que a ver qué tuvieron. O sea, salir adelante de la pobre hermana que vamos a visitar no es muy correcto, ¿verdad? Es importante pensar bien antes de hablar. Pero eso es importante, el estado emocional, ¿verdad?, en que está la persona. Y es bien difícil porque a veces cuesta detectarlo, ¿verdad? A veces uno sabe disimular su estado emocional, pero ya cuando conocemos a la persona decimos: el hermano Saúl no es así, algo le pasa, ¿verdad? Entonces saber que hay momentos que mejor me callo, mejor no digo lo que iba a decir, ¿verdad? Fíjese que este es un ejemplo de una hermana que falleció su papá. Yo quería mucho a la hermana, y cuando llegué yo a la vela de su papá, ¿verdad?, de ella, yo le dije: hermana Elsa, yo siento mucho, le dije. Solo eso, yo estaba bien joven, fíjese, a mí casi las palabras nunca me fluyen, me cuesta, y joven antes peor, y yo solo eso le dije y la abracé, y me dijo: ¿cómo va a creer, hermana, que usted siente mucho lo que a mí me está pasando? Si a usted nunca le ha pasado, me dijo. Entonces, ¿cómo saber llegarle a estas personas, hermano? O sea, ella estaba en un estado emocional terrible, y lo que yo le dije, pues para ella no fue nada en ese momento. Ahí es mejor un abrazo. Solo un abrazo y callar, quizás, ¿verdad, hermanos? Cuesta. Sí, así me dijo la hermana Elsa en ese momento. Ella era de Ciudad Arce cuando su papá murió, y fue duro para mí que ella me dijera eso, porque yo le estaba diciendo a ella que yo sentía su dolor, porque yo la quería mucho a ella, ¿verdad? Y así me contestó. O
sea, los estados Así le dijo, hermano. Sí, ¿Y usted qué lo va a sentir si nunca ha pasado esto? Nunca le ha pasado. Pero ella llorando, hermano, ella llorando desconsoladamente. Y yo me quedé como quien dice en la luna, hermano. Sí. Porque yo no hallé más que decirle. Sí, hay momentos que mejor en la comunicación mejor no decir nada. Y bueno, un ejemplo bíblico, ¿verdad? Cuando fueron a ver los amigos a Lot, era tan deplorable el estado de Lot que parece que 7 u 8 días dice que se quedaron sin decir nada, porque al ver el estado del hombre no hallaban qué decir. Y es ahí donde uno a veces, y después uno dice, decía un hermano una vez, ¿verdad? Hermano, yo no sé, yo creo que le respondí mal al hermano, pero es que he tenido un día que no se imagina, y el hermano vino en un mal momento, pero él no tenía la culpa, ya voy a pedirle disculpas. Se dan esas cosas, ¿verdad? Que no es el momento indicado, ¿verdad? Y al haber una comunicación ahí en el momento no indicado, viene una respuesta como la que usted recibió, ¿verdad? Y que no es una respuesta premeditada, sino que de momento no se supo controlar la emoción. Por eso también hasta eso debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Imagínense que viene entrando a la casa de oración una hermana bajo un gran chaparrón y basta de torcer la hermana, ¿verdad? Y probablemente la hermana tenía alguna obligación, un privilegio en la iglesia. Y usted sale, hermana, mire qué hora de venir, y que le tocaba, y la va viendo que hasta empapada de agua, ¿verdad? Todo eso es lo que al principio usted decía, sabiduría que debe de tener uno en todos los aspectos. ¿Por qué terminamos peleando en el hogar? Por falta de... El hombre va todo acalorado, todo cansado, y usted le dijo en el peor momento, le dijo las cosas. Y usted todavía le dice, pero Chepe, si esto no es para pelear. Pero es que no se lo dijo en el mejor momento. Estado emocional. Y de un vasito de agua se arma una tormenta, ¿verdad? Sí, la verdad que nos falta mucho. Está delicado, ¿verdad? Sí, la verdad que hay que pedirle mucho a Dios. Tenemos muchas cosas que pedirle a Dios, ¿verdad? Y entre ellas pues está esta, ¿verdad? Que como nos hace interactuar con las personas, ¿verdad? Y siempre vamos a estar acá interactuándonos unos con otros. Por eso es que hay que mejorar que aprender a tratarnos. Para vivir lo menos posible en conflicto y procurar ofender lo menos posible en palabras. Ahora repito, habrán ocasiones en las cuales siempre vamos a ofenderse, pero sin intención, pero que sea poquito. Por ejemplo, nosotros los predicadores, ¿verdad? Siempre vamos a terminar cayendo mal a más de alguien, pero aún yo ahí, fíjense, como predicador, siempre he dicho, no me voy a valer de la escuela, no me voy a valer del tema para arremeter contra los demás. No, tengo primero que para mí, ¿verdad? Y si esto a mí me sirve, se lo voy a transmitir. Pero hay predicador, bueno, ese es otro tema ya para obreros, ¿verdad? Que hay predicador que aprovecha, hoy viene buena la escuela, hoy les voy a dar por la cara. No se trata de eso. Transmitir la verdad de Dios no es para darle en la cara a nadie, es para tocar conciencia, voluntad y reconocer que uno solo tira la semilla, que es la palabra de Dios, y Dios es el que hace la obra, ¿verdad? Vean hasta dónde este tema es bastante amplio, pero el tema es grande, pero el tiempo es cortito. Así es que, hermanas, en conclusión, ¿verdad? Los más comprometidos a mejorar somos nosotros. Que hemos estudiado esto, ¿verdad? Recapacitar, reflexionar todo lo que he ocasionado por la forma como me dirijo a los demás, pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Y si hemos escuchado por ahí que a alguien no le pasa lo que yo un día le dije, hay que buscarle y decirle, mira hermano, perdón hermana, no era mi intención, ¿verdad? Pero quizás yo fui imprudente, disculpe, ¿verdad? No, eso es muy importante. Así es. Que Dios nos ayude, hermanos, en conclusión, ¿verdad?
hablar con gracias, sin ofender, Ser prudente. prudente, sabio, saber con quién estamos tratando, ¿verdad? Para a cada quien decirle, como dice la Biblia, a cada uno como corresponde, Sí, ¿verdad? porque ya tenemos, por lo menos, mire, yo sé que usted en su localidad Ujú. tiene su gente de su edad que se ha criado junto con Sí. usted en la iglesia y usted los conoce a ellos. Correcto. Si son 10, si son 5 personas, usted ya sabe qué carácter tiene este, qué carácter tiene el otro y sabe cómo le va a decir a este y cómo Exacto. le va a decir al otro. Entonces, eso nos ayuda mucho. Aún usted sus hijos, ¿verdad? Sí, también. 3 hijos tiene, pero no todos les puede tratar de la misma No. manera. Ujú. Así es. Muy bien. Pues gracias, hermanas, por haber hecho una vez más el tiempo. Sí. Y Dios nos ayude para que sepamos cómo comunicarnos. El modelo pues a seguir es nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Él es el modelo, de Él aprendemos todos. Llegamos entonces, hermanas y hermanos, al final del programa. Gracias. Y sobre este tema que hemos hablado, permitamos, dejemos que el Señor nos eduque, ¿verdad? Que el Señor nos corrija Claro. nuestra forma de hablar, de decir las cosas, porque aún, ve aquí lo más grave, aún por una palabra maldicha, por una frase maldicha, podemos correr a alguien de la iglesia. Sí. Es bien lamentable, ¿verdad? Llegamos hasta aquí entonces, hermana. Paz.